entramos en la recta final, minutos que vamos a dedicar como les decíamos al principio, a hablar de un tema que preocupa y mucho, tanto a profesores, docentes como padres. Hablamos del acoso escolar. Manu Seguín, buenas tardes de nuevo. La UNESCO, por cierto, ha denominado el primer jueves de noviembre como el día precisamente contra la violencia de género y el acoso en la escuela. Sí, Silvia, buenas tardes de nuevo. Y es que tenemos más actualidad porque mañana se celebrará el Día contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. Y esto es unas cifras que preocupan, y es que los últimos estudios que se publicaron en abril de 2021 hablan que en el año 2020-2021 aumentó más de un 20% los casos de acoso escolar en la Comunidad Valenciana concretamente. Y aunque baja el número de menores condenados durante el año 2021, Silvia, la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad de toda España con más menores condenados por estos casos de acoso escolar y de bullying. Pues sin duda preocupantes datos que vamos a analizar con nuestra invitada. Ella es Pilu Hernández, es maestra y formadora de formadores. Pilu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a vosotros. Bueno, los datos que preocupan están aumentando en los últimos casos. Así es, están aumentando. Bueno, también todo hay que decir que también se sabe más. Vale, se detecta. Bueno, no es que se detecte antes, porque muchas veces cuando lo sabemos es que ya ha estallado y es algo que también está candente, se habla poco. Sobre todo se habla poco, se habla más de la víctima, se habla menos de los espectadores y del acosador, pero sí que es verdad que son cosas que sí, que hay más, pero también porque sabemos y se habla más. Entonces ese es el resumen que diría yo. Claro, porque no lo dejabas caer ahora. En estos casos de acoso tenemos tres patas, podemos decir. Sí. Tenemos por un lado el acosador, también tenemos el acosado y tenemos los espectadores. Los espectadores, exactamente. Digamos, ¿cómo funcionan estas tres patas, estas tres personas dentro de estos casos? Bueno, en este caso pueden ser espectadores, pueden ser tantos como se quieran meter. Normalmente no sabemos cuántos pueden ser. Hay muchos que son conscientes, incluso podemos estar hablando de adultos. Hay muchos docentes que lo ven. Y bueno, y hay veces que bueno, unos se sentirán con las manos atadas y otros lo ven y no harán nada. Entonces no sabemos cuántas personas hay, pero sí podemos llamarlo tres patas de un banco: el acosador, el acosado y espectadores o espectadoras. Pilu, formadora de formadores, me imagino que se trabaja mucho este tema, se está trabajando en los centros educativos, todavía se tendría que trabajar más, pero se está por el buen camino. En este aspecto, ¿cómo se detecta qué está ocurriendo este caso de bullying? Sobre todo se detecta en casa y cambios de actitud. Cambios de actitud también en las tres patas de un banco, vamos a decirlo, tanto en el acosador como en el acosado como en los espectadores. Es el denominador común, un cambio de actitud, de repente. Sí, bien sea que se inhiben, bien sea que no quieren hacer lo que antes hacía, que no quieren ir donde están siendo acosados o donde está surgiendo esa acción. Entonces esos cambios de actitud son siempre unos síntomas de alerta, sobre todo en los hogares. También hay que señalar que por parte del acosador, que se habla poco, puede ser que también él esté siendo acosado, por eso acose a personas más débiles. Sí, esto es un dato importante, sin duda alguna, Manu, a resaltar. Claro, estamos hablando de una cadena, ¿no? Sí, normalmente viene a ser una cadena y siempre surge por algo. ¿Y cómo podemos cortarla? Una vez lo detectamos ese caso de acoso, ¿cómo intervenimos? Tanto en el acosado, pero también con el acosador. Porque seguramente mucha gente se esté pensando, bueno, si yo tengo un hijo, una hija, que detecto que es un acosador, lo encierro, le echo una bronca. ¿Esto puede ser contraproducente? Pues es que hay que andar con pies de plomo, porque es que a lo mejor ese niño o niña está siendo acosado en su propia casa, en su propio hogar. Entonces eso ya es el centro
el que tiene que tomar sí. medidas al respecto, hablar con los trabajadores sociales, es decir, ahí poner muchos signos de alerta y andarse con pies de plomo, porque si es el propio, digamos, los familiares de primer grado, pues claro, ahí estamos hablando ya de palabras mayores. Y si no fuera ese caso, en el caso de un docente, por ejemplo, en una situación, digamos, ordinaria, normal, que no está sufriendo ese acoso en su casa, ¿cómo actuaríamos? ¿Cuál sería comunicación? Las 5 claves, por ejemplo, que tú nos dirías, mira, pues de esta manera estaríamos actuando correctamente. Sobre todo comunicación, en hablar con el niño o la niña, en este caso, ponerles ejemplos, poner ejemplo, a lo mejor ponerte tú, oye, pues yo cuando era pequeño me pasó esto, y entonces un poco vamos quitando hierro al asunto, sí. ¿no? Y entonces pueden, porque sí que es verdad que los niños muchas veces, hablo de niños y niñas sí. en general, muchas veces se encierran en sí mismos y se echan la culpa de por qué son ellos, les ha tocado a ellos. Entonces eso es algo que también se tiene que trabajar desde los hogares, que siempre lo digo, pero también desde las tutorías de los centros. Ahora que nombras, Pili, lo de niños o niñas, el acoso no tiene género, es decir, no hay más niñas que niños. No tiene tanto por qué. No tiene por qué. No estamos hablando eso en general, y tampoco se sabe. Pensamos que es, pues bueno, personas que quieren hacer daño a alguien más débil, o porque hay algo psicológico. También hay muchos acosadores que ahí estaríamos hablando de temas psicológicos y psiquiátricos que les produce placer eso mismo. Entonces ahí ya, es que ya, si vamos tirando del hilo, sería un tema que no acabaríamos nunca. Claro, pero dentro de esto, de estas posibles causas, hay un clásico que sale habitualmente, y es: la culpa es de Internet, la culpa es de los videojuegos, ese acceso que tenemos brutal. Lo veíamos recientemente en el caso del juego del calamar, ¿no? Sí. Esa preocupación por la réplica del juego en el patio de los colegios. ¿Afecta realmente tanto como pensamos? ¿Es menos? A ver, afecta. Yo creo que hoy en día tenemos algo que es el mundo en nuestras manos, y los niños también lo tienen. Tenemos que aliarnos a ellos, algo que ha venido para quedarse, y tenemos, tanto que en los hogares como en los centros, enseñar a trabajar cómo es eso. Entonces deberíamos de trabajarlo. Bien, es verdad que cuando hay ciberacoso siempre se produce en las aulas, en una actividad extraescolar, y de ahí va a más. Entonces siempre hay algo físico y algo, o sea, no es el ciberacoso en sí, siempre se produce en las aulas, digamos. Bueno, los profesores cada vez están más preparados para saber detectar bullying. Me hace así, Pili, como diciendo, no, es que no da para todo. ¿Podemos ser políticamente correctos o no? No, yo creo que me digas sinceramente la realidad. No, yo creo que esto no se nos está preparando, no hay formación, simplemente hay sentido común. Sentido común, y luego ya lo que se quiere implicar el docente. Lo que se quiera implicar. Claro, esto me parece realmente importante a resaltar. Sí. ¿Se implica un poco los profesores? Pues hay algunos, hay de todo. Hay gente que mira para otro lado, como estábamos diciendo, hay docentes que son espectadores y miran para otro lado, hay docentes que sí que son empáticos, pero empiezan el camino pero se encuentran solos, con lo cual tiran la toalla. Entonces son cosas que sí que es verdad que hay mucha burocracia además detrás, donde muchas veces tiran la toalla y dicen, bueno, pues si me voy a quedar solo en el centro a nivel de un claustro de, pongamos, 70 profesores, pues claro, a ver si a mí también me van a hacer el acoso por parte de los compañeros. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pero vamos por el buen camino, ¿no, Pili? Vamos por el buen camino, sí, vamos Me tranquiliza a dejarlo que este dato. Última pregunta, Manu, sí, porque seguiríamos haciendo muchísimas, un tema... Claro, es simplemente para que se pongan en contexto en sus casas, estamos hablando de más de 6.000 casos en España. Que se sepa, además. Que se sepa, en una frase, ¿qué le diría a esos padres, a esas madres que lo pueden estar viviendo a día de hoy y que no saben ellos cómo reaccionar?
Pues que hablen con sus hijos, que lo traten con la mayor, pues que les ha pasado, pues como cuando nos llega una enfermedad, que le traten con la mayor naturalidad posible, que el hijo o la hija no es culpable de nada y que por supuesto que vayan al centro a intentar solucionarlo, porque también es otra cosa, no por ser la víctima se tienen que cambiar de centro, que siempre son las víctimas las que se cambian de centro. Y bueno, eso también habría que hablarlo. Y otra cosa que me gustaría decir, ya por puntualizar, sí, que a lo mejor estaría bien crear no una asociación, sino dentro de la propia Consellería de Educación, crear algo que una plataforma, sí, que trabaje el bullying y no se está haciendo. Y por ejemplo, si la víctima se tiene que cambiar de centro, que no se tenga por qué saber en ese centro, sino que lo sepa la propia plataforma y que sean los que guíen a esa familia y a ese alumno. Pues Pilar Hernández, seguiríamos hablando, lo volveremos a hacer en otra ocasión porque nos preocupa este tema. Los casos de violencia en la escuela aumentan en los últimos años y ese dato estremecedor, 200 muertes cada año en el mundo por bullying o acoso escolar. Enhorabuena por esa labor que realizas como formador también y esa labor de estar ahí machacando con este tema. Buenas tardes, Pilu. Muchas gracias.